Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a descoser el bolsito de crochet irlandés del molde. Pasito a pasito comenzamos. Ya tenemos la red terminada. ¿Veis? Aquí le he dejado un hilo largo porque es donde termina y así aprovechamos para unirlo al forro del bolsito. Entonces por eso le he dejado un hilo bastante largo, así para que no se nos desmonte la red. Y aquí me queda por ocultar un hilo. Entonces ahora cuando lo quite del molde ya os enseño cómo oculto este hilo para que no se vea. Yo esto lo hago antes de lavarlo, porque si lo haces después pierde la cera que tiene este hilo, entonces me es más difícil meterlo. Entonces es mejor ocultarlo antes. Ahora vamos a quitarlo del molde. Y así quedaría el bolsito. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilván que le pusimos para colocar los moldes los motivos en el molde. Y el hilván se lo vamos a quitar por detrás, nunca por delante, porque igual nos podemos cargar la red o uno de los motivos. Entonces siempre es mejor quitarlo todo por detrás. Ya le puse un color al hilo distinto a la tela para que así me fuera más fácil descoserlo. Lo vamos cortando poco a poco hasta que lo tengamos todo descosido. Vamos a ir cortando el hilo poco a poco. Si hay alguna puntada que es muy pequeñita y no podemos cortarla con la tijera, nos vamos ayudando por el otro lado a estirarla. Vamos estirando el bolsito de crochet por el otro lado, pero despacito, no tiréis fuerte, si no sale, no sale. ¿Veis? Así despacito. Y esto lo vamos a hacer hasta tenerlo todo quitado. ¿Veis? Ya va saliendo. Vaya cambio de verlo por el derecho a verlo por el revés. Bueno, vamos a seguir quitando el hilván. Ya lo tenemos todo descosido, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es meter el hilo que nos faltaba, porque después de esto lo vamos a lavar. ¿Veis? Aquí tenemos el hilo suelto. Yo con una aguja lanera
la más pequeñita que he encontrado, son de las que no tienen punta, bueno, tienen un poquito, pero apenas tienen punta, es con lo que yo meto los hilos, porque con las de punta es más difícil meterlo, a pesar de tener punta. A mí me cuesta más meter la aguja en la labor porque la tengo muy apretada. Entonces yo lo hago con esta aguja que no tiene punta y es la más pequeñita que he encontrado. No sé si lo podéis apreciar. Os voy a poner la de crochet, la más pequeñita que tengo, que es la de 0,50. ¿Veis? Es quizás un poquito más gorda la aguja, pero muy poquito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar este hilo. Para ello metemos la aguja por el medio, o sea, sin que nos llegue a pasar al otro lado del cordón. Entonces metemos la aguja por el medio. Esto está muy apretado y le cuesta más entrar. Entonces yo ya dejo la cabeza preparada. Y ya pasamos el hilo. Tiramos. Y ahora lo hacemos en el sentido contrario, para que el hilo no se nos pueda escapar. Porque si seguimos haciéndolo para adelante también lo ocultamos. Pero igual por lo que sea, tiras del hilo y lo desmontas. Entonces si lo hacemos al revés, ahora lo hacemos en el otro sentido, pero no metiéndolo por el mismo sitio, porque si no se nos desharía también. Entonces como el hilo sale de aquí, yo lo voy a meter un poquito más adelante. O sea, un poquito más atrás, perdón. Si esto lo hacemos cuando está lavado, yo utilizo el hilo madeira, el Classic 30, y viene con una cera para que sea más fácil utilizarlo, porque si no tuviera esa cera sería muy delicado y se nos enrollaría el hilo cada poco, sería muy difícil trabajar con él. Entonces es mejor, como es un hilo muy pequeñito, es mejor ocultar los hilos antes de lavarlos. Vosotras igual con vuestro hilo, igual si no tienes cera no tenéis problema de que se os enrede. Entonces vosotras si queréis lo podéis hacer después, pero yo prefiero dejarlo terminado antes de lavarlo. Y así vais pasando el hilo para que os quede bien rematado y no se os mueva. Le dais en un sentido y en el otro para que no tenga escapatoria. Con esta pasada ya lo voy a cortar. Y así ya tendríamos rematada nuestra labor. Cortamos el hilo con mucho cuidado de no cortar nada más. Ya lo tendríamos y ahora le vamos a dar la vuelta.
¿Veis? A ver. Vaya cambio de verlo al revés a verlo al derecho. Y ahora lo voy a poner en el bolsito, en el forro, para que veáis cómo queda. Con este hilo, que es el que os decía que había dejado mucho para coserlo, lo vamos a coser al forro. Una vez que tengamos lavado el crochet irlandés. ¿Veis cómo queda puesto? Claro, luego una vez que lo lavemos y lo vayamos cosiendo ya queda todo perfectamente colocado. Y esta sería la boquilla, que veis le queda grande, pero es porque tiene que ser así, para que haga el efecto arrugado después cuando lo acabemos de montar, y que sea fácil meter bien la mano dentro del bolsito. Eso ya en los siguientes tutoriales ya veremos cómo se hace. En el siguiente tutorial os voy a enseñar cómo lavarlo. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Un saludo y hasta luego.